estaremos hablando en esta ocasión de la NIA 315, que se refiere sobre todo a las responsabilidades del auditor en la evaluación y en la identificación de los riesgos producto de aseveraciones equívocas, asimismo originados por riesgos debido a fraude, ¿sí? Aunque igual la NIA 240 es la que habla y toca a profundidad, sin embargo en la NIA 315 no excluye de esta responsabilidad. Quisimos mezclarlo, o la pregunta sería, ¿por qué con la NIC 16? Con la NIC 16 más que todo es ya que como ustedes pueden ver los otros videos de nuestro canal, nos gusta siempre ejemplificar. Entonces, bueno, ya por gusto personal consideramos la NIC 16 o los elementos de propiedad, planta y equipo como elementos muy importantes, ¿verdad?, dentro de nuestros estados financieros, así como lo vamos a ver cuando pasemos a la parte práctica. Estaremos viendo algunos temas como ser el reconocimiento inicial, ¿verdad? Asimismo, si estamos hablando de la identificación y la valoración del riesgo por parte de los auditores, y lo estaremos haciendo específicamente en el área de activos fijos, ¿verdad? También podremos, bueno, lo vimos de esta manera. Estamos dando desde la valoración y desde la identificación de los riesgos, haciendo énfasis en la cuenta de activos fijos. Igual vamos a ver las otras cuentas de los estados financieros, cuál es la forma en cómo las podemos valorar. Pero si vemos todo esto, también es importante de que veamos la nota de activos fijos. ¿Por qué? Porque en la NIC 16 también nos habla un poco de la información a revelar y qué es lo que deberíamos presentar en nuestros estados financieros finales. Esperamos que el video pueda ser de ayuda, de mucha utilidad para sus empresas. Bueno, sin más, pasemos a la parte importante. Yo a veces creo que a la gente no le gusta tanto estar viendo que uno esté hablando aquí por hablar, y sí pasar un poco a los hechos. Vamos a hablar un poco de lo que habla, o cuál es el alcance, mejor dicho, que tiene la NIA 315, que se refiere a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Bien, el alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. La NIA 315, ¿cuál es el objetivo? Bien, el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Vamos ahora con un par de definiciones, siempre en función de lo que nos indica la NIA 315. Bien, para efectos de la NIA, de esta NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Las afirmaciones, manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que pueden existir. A efectos de lo dispuesto en esta definición, las manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros se entenderán sin perjuicio de las que realicen los órganos de administración u órganos equivalentes de la entidad auditada, que tengan atribuidas las competencias para la formulación, suscripción o emisión de dichos estados financieros. Bien, continuando con la parte práctica de bueno, dicho sea de paso, vamos a tener dos, o sea, se va a dividir en dos, porque como lo dijimos en la introducción, tenemos la NIA 315 y tenemos la NIC 16.
Bien, la NIE 315 trata de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Bien, ¿qué nos dice la norma? ¿O qué debemos tener primero? Desarrollamos una hoja de trabajo igual, ¿verdad? En la que tenemos nuestros estados financieros, ¿verdad? Estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo. Digo esto porque vamos a necesitar después ver o para qué nos sirven. Tenemos aquí el conjunto completo, ¿verdad? O el juego completo de estados financieros. Ok, como lo decimos siempre, es importante que validemos y verifiquemos que nuestros estados financieros están conciliados, ya que de aquí se tomarán decisiones. Yo lo puedo repetir siempre. De aquí se van a tomar decisiones. Estas decisiones vienen de análisis y los análisis pues van a partir de estas cifras. Así que es muy importante, ¿verdad? En primer lugar que validemos o que verifiquemos que nuestros estados financieros en efecto concilian. Bien, la norma nos indica, ¿verdad? Que podemos para la identificación y para la valoración, no se trata solo de identificarlos, se trata también de valorarlos, y es importante mencionar que este tipo de análisis se hace al inicio, ¿verdad? En la etapa de planeación de una auditoría. ¿Esto por qué? Porque como vamos a ir viendo, de acá es donde parte incluso qué es lo que vamos a hacer en cada una de las áreas, cuáles son las áreas importantes de los estados financieros para efectos de auditoría, ¿verdad? Y después lo vamos a terminar complementando con la parte de activos fijos. Bien, la norma nos dice, ¿verdad?, que nosotros como auditores debemos, en primer lugar, podemos hacer uso de entrevistas con personal clave. Esto refiriéndose a los dueños de los procesos, ¿verdad? Es importante que obtengamos entrevistas, es importante que hagamos las preguntas pertinentes y las preguntas adecuadas que nos puedan llevar a tener una valoración, porque como bien dice la norma, o la norma trata, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Sí, entonces vamos a necesitar también incluso los reportes de periodos o años anteriores para ver y evaluar, ¿verdad? Porque también todo error de años anteriores, pues, ¿verdad? Debemos evaluarlo y ver, darle seguimiento, ¿verdad? Y ver cómo qué sucede ya en el periodo que nosotros estamos auditando. Entonces, también la norma nos indica que podemos hacer o que debemos hacer uso de procedimientos analíticos. Sí, entonces, como lo dije, tenemos ya nuestros estados financieros. Una vez que tenemos nuestros estados financieros, procedemos a calcular nuestras variaciones en términos absolutos y en términos relativos. Sí, en términos absolutos simplemente es igual como lo vimos cuando hicimos la hoja de trabajo para el flujo de efectivo. Nada más es el año actual menos el año anterior, ¿sí? Pero acá dejé otras 3 columnas que le llamamos, son un análisis vertical y horizontal. Ya voy a explicar para qué sirve esto. Para el análisis horizontal, ¿verdad? Lo que hacemos es como ver en términos porcentuales cuánto representa la variación en función o en cuánto aumentó o disminuyó la cuenta, ¿verdad? Partiendo del saldo del año anterior versus el saldo que estamos auditando. Acá, igual no hay ningún problema, podemos ver la fórmula. Acá básicamente lo que hicimos fue una fórmula de decisión en la cual estamos diciendo de que si el año anterior es igual a 0, me coloque un 1, sino que haga la división entre la variación absoluta dividiéndola entre el saldo anterior, y tiene algo de sentido, porque si por ejemplo el año anterior está en 0 y el año actual ya tiene saldo, quiere decir que la cuenta aumentó en un 100%. Entonces, ¿verdad? La marco acá para que se pueda ver, ¿verdad? Sí, básicamente dice igual si el año anterior es igual a 0. Hay que verificar, en este caso yo tengo en español mi teclado, ¿verdad? Entonces el idioma predeterminado lo tengo en español, por eso me dice la función sí. Si fuese en inglés se usa el if y ahí ya se usarían 2 punto y coma.
Una vez que yo determino cuánto es mi variación en términos porcentuales, ¿verdad? Es decir, aquí varió 4 unidades monetarias, que me representa un 8%, y eso lo fui haciendo para todas y cada una de las cuentas, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer un análisis vertical. ¿Y cómo hago el análisis vertical? El análisis vertical lo hago dividiendo el saldo de la cuenta entre el total de activos, ¿sí? Igual, si lo vamos a hacer en la parte de resultados, debería ser el total de la cuenta que estamos analizando entre el total de mis ingresos, ¿sí? En este caso, bueno, como estamos viendo el balance general, entonces yo lo que hice fue ver, ok, el efectivo en el año, o sea, ok, y se hace por los 2 años, el año actual y el año anterior. Ok, voy a explicar por qué. ¿Qué sucede y por qué es importante que hagamos este análisis tanto horizontal como vertical? Ok, en el horizontal yo miro cuánto varió la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, esta cuenta, vamos a ver, la voy a marcar acá en amarillo para que la podamos ver. Esta cuenta varió en un 3%, sin embargo, pudo haber variado en un 100%. De inicio yo digo, ok, tuvo un cambio porcentual de un 100%. Sin embargo, si yo, o sea, no es lo mismo que me varíe una cuenta en un 40, en un 50%, pero ¿qué tal si esta cuenta solo me representa un 5% de mi total de activos? Entonces aquí es donde estaríamos dando cumplimiento a la parte de que la norma nos dice que tenemos que valorar también los riesgos, ¿sí? O sea, no solo tendríamos que, ok, porque como lo digo, está bien, podemos tener un riesgo, pero tenemos que ver el impacto que este tendría. Entonces, por ejemplo, ¿por qué también, y lo dije al inicio, por qué se me hace importante hacer el ejemplo con la cuenta de activos fijos? Si lo vemos acá, el mobiliario de equipo me representa un 41% en el año actual, y en el año anterior era un 43%. Sin embargo, esta cuenta solo varió un 3%. ¿Sí? Entonces acá es donde nosotros terminamos de amarrar el sentido del análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Por qué? Porque como digo, ok, no es lo mismo, ya vamos a hacerlo con las aseveraciones para ver cómo funciona y ver cómo es que se evalúan y cómo se valoran los riesgos. Entonces, ok, importante, ¿cuánto pesa cada una de mis cuentas para mi juego completo de estados financieros? Yo siempre lo pongo así en un escenario, ok, ¿qué pasaría si estos 200 que tengo aquí en mobiliario de equipo en realidad no existieran, ¿verdad? Y yo tuviera que ajustar mis estados financieros. Ya los activos que tengo ya no son de 485, sino que serían de 285. Ya mi posición financiera cambia, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ir viendo con las aseveraciones. Bueno, creo que con esto queda claro, ¿verdad? Primero evaluamos cuánto fue vamos a ir a otro caso. Por ejemplo, esta cuenta, la de préstamos a corto plazo, varió un 50%, aumentó un 50%. Sin embargo, esta cuenta en el año actual solo me representa un 3% de mis estados financieros, ¿sí? O sea, sí es importante, bueno, incluso hay muchas metodologías, o incluso, bueno, igual no metodologías precisamente, pero que nosotros podríamos ver, bueno, incluso acá también la norma nos dice que entra mucho en juego lo que es el juicio. Es decir, yo podría decir, bueno, ok, esta cuenta solo varió un 1%, pero me representa el 80% de mis estados financieros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo decidir, y lo importante es la racionalización que nosotros hacemos, ¿verdad? A veces no solo tendríamos que irnos de manera fría y decir, ok, esta cuenta me representa el 80% de mi total de activos. Sí, creo que ahí queda más o menos claro el sentido, ¿verdad? De cómo funciona, de que, ok, ¿cuánto varía, verdad? ¿Cuánto varió esta cuenta? Y y cuál es el impacto que tendría en mi juego de estados financieros. Ok, vamos a pasar, yo dejé por este lado las aseveraciones, ¿verdad? Que las aseveraciones las encontramos en el apartado 111, ¿verdad? Entonces, ok, aquí hay algo bien importante.
Hay aseveraciones para balance, hay aseveraciones para estado de resultados e informaciones para mis estados financieros, para la presentación y revelación. Alguien me preguntó en algún momento, ok, ¿y cómo sé yo cuáles son para balance y cuáles son de resultados? Igual, si nosotros los leemos, ¿verdad? Nosotros podemos identificar cuál es. Sin embargo, pues bueno, tal vez no es ni un tip ni nada, solo es que si nos ponemos a leer, por ejemplo, ok, el inciso A nos dice afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto. Y durante, pues me está diciendo y me está hablando del resultado. ¿Qué me dice el inciso B? El inciso B me dice afirmaciones sobre saldos contables al cierre. Como sabemos, el balance viene acumulado, entonces el balance siempre se toma como al cierre, ¿verdad? O al periodo. Sin embargo, el estado de resultados se toma por el periodo. Bueno, igual el inciso B pues le dice, por lo menos en la aseveración de existencia, que tiene que evaluar que los activos, pasivos y patrimonio existen. Entonces ahí ya le está diciendo que estas son las de balance, ¿verdad? Y las otras son sobre la información a presentar y la información a revelar. Ok, vamos a hacer el ejemplo, como lo dije de un inicio, con la cuenta de activos fijos y cómo evaluaríamos y qué factores deberíamos de tomar en cuenta. Ok, vamos a ver qué nos dicen las aseveraciones. Ok, aquí la dejé en amarillo, bueno, lo voy a marcar acá para que sepamos y podamos seguirle la pista. Ok, esta columna de acá, ¿verdad? Mejor lo voy a dejar en otro color porque después creo que el amarillo lo vamos a utilizar. Bien, en esta línea voy a colocar mi evaluación de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Ok. Yo dejé para efectos de poder guiarme, ¿verdad? Por ejemplo, esta es integridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la aseveración de integridad? Nos dice ok, ¿qué deberíamos de revisar o evaluar, ¿verdad? En la aseveración de integridad para la cuenta de propiedad, planta y equipo. Entonces nos dice de que se han registrado todos los activos, pasivos e instrumentos del patrimonio neto que tengan que registrarse. De activos, pasivos a instrumentos, ok, que tengan que registrarse. Entonces, ok, yo coloco acá y estamos hablando de integridad, ¿verdad? Acá dejé la siguiente que era para existencia, para derechos y obligaciones, para valoración e imputación y la racionalización. Ok, ¿cómo evalúo yo si un riesgo es alto, medio o bajo? Por ejemplo, aquí es donde, por eso nos dice la norma, deberíamos de indagar, ¿verdad? Con los dueños de los procesos, con quienes manejan las cuentas, ¿verdad? O con la administración en general, identificar, saber, bueno, lo voy a decir en términos prácticos. En algunos casos, ¿verdad? Y suele suceder, hay cuentas o transacciones que no se llevan en módulos, sino que se llevan en un libro de Excel. Está bien, ¿verdad? Pero, y tampoco es que estamos diciendo que porque se lleve en Excel está malo, sin embargo es que aumenta nuestro riesgo, ¿verdad? Porque entra un poco más ya el factor humano. Entonces, no es que estamos diciendo que la gente a lo mejor, ¿verdad? Pero es que está implícito, ¿verdad? El riesgo está implícito. Entonces, lo que tenemos que saber es, uno, qué sistema se utiliza, cuáles son los controles relacionados en el input, digamos, en la carga. Cuáles son el tiempo de vida útil que se le está dedicando para depreciar este activo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en integridad, bueno, ¿qué prueba se podría hacer? Ok, es importante mencionar algo. ¿Cuáles serían mis riesgos acá? Después le podemos maquillar, arreglar y dejar de una mejor forma la redacción. Sin embargo, para términos prácticos, por ejemplo, la aseveración de existencia, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que no existan. O sea, yo siempre lo digo como en términos prácticos, póngale el no, ¿verdad? Por ejemplo, la administración lo que hace al darnos los estados financieros es decirnos, mis estados financieros en la cuenta de activos fijos, por ejemplo, existen, son íntegros, ¿verdad? La entidad posee y controla los derechos de los activos, ¿verdad? Y todos los valores que se ajustan a la cuenta han sido calculados adecuadamente.
esas son las aseveraciones o son las afirmaciones que de manera implícita o explícita, va a depender mucho, la administración nos hace como auditores. ¿Cuáles son los riesgos? Ok, yo lo digo así sencillo. Bueno, mi riesgo es, por ejemplo, es que no estén íntegros, que no existan, ¿verdad? Que la entidad no posea o no controle los derechos de los activos. Y el otro riesgo sería que los valores que ajustan el saldo, en este caso estaríamos hablando de la depreciación o cualquier otro ajuste, no han sido calculados y registrados adecuadamente. Esos serían mis riesgos, ¿verdad? Eso ya los tengo. Sin embargo, hay que hacer un análisis para ver, como lo dije desde un inicio. El riesgo yo lo tengo, por ejemplo, ¿verdad? Que no existan, que no estén íntegros, que la entidad no posee o controle y que no estén valuados adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que hace que sea alto, medio o bajo? Los controles asociados, o como nos dice, y es lo que nos manda a explicar la norma, ¿verdad? El entorno y el conocimiento, o sea, tenemos que hacer conocimiento de la entidad y evaluar el entorno. Entonces, en función de eso, como lo digo, ok, si usted me dice, fíjese que todo lo llevamos en libros de Excel o todo lo llevamos a mano, posiblemente todos los riesgos aumentan y ¿cómo se llama? Los tendría que dejar altos, en rojo, ¿verdad? Ojo, el hecho de venir y decir que todos están en rojo y que los vamos a dejar así, no quiere decir que están malos. El impacto que tiene sobre la auditoría es que aumenta mis pruebas, mis alcances van a ser un poco más amplios. Entonces acá en la racionalización es donde yo debería colocar por qué considero que dejo, por ejemplo, la aseveración de existencia en mi cuenta de activos fijos como riesgo alto, ¿sí? Porque aquí hay que evaluar tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia. Porque también esa es otra cosa, ok, el hecho de que mi cuenta de activos fijos me represente un 80%, pero, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que evaluar cuál es la probabilidad de ocurrencia y es ahí donde se termina de hacer este juego para la evaluación de los riesgos. Creo yo que queda claro. Igual, cualquier situación siempre estamos a la orden con nuestras cuentas de correo, ¿verdad? No hay ningún problema, podemos resolverle, ¿verdad? Y esperamos que quede claro, ¿verdad? Cualquier tipo de respuesta, ¿verdad? Estamos dispuestos. Vamos a continuar con la parte de activos fijos a continuación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que indica la NIC 16, propiedades, planta y equipo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. Hablemos ahora un poco del reconocimiento. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si a. sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo y inciso B. el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Esta norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento. Por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. Hablemos un poco ahora de las bajas en cuentas, hablando siempre de propiedades, planta y equipo. El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja, en primer lugar por su disposición,
o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas, a menos que, bueno, aquí hace referencia a IFRS 16, que es la de arrendamientos, a menos que esta norma establezca otra cosa en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. Bien, como lo dijimos, continuando con la parte de activos fijos, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta, ¿verdad? O incluso, como lo acabamos de ver, y qué es lo que nos dice la norma, ¿en qué momento yo hago el reconocimiento inicial de mis activos fijos? Bueno, es cuando yo empiezo a generar beneficios económicos producto del uso del mismo. ¿Sí? O cuando el importe sea posible identificar. Igual la norma nos dice que tampoco establece un método de medición. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya identifico que estoy ya generando, ¿verdad?, beneficios económicos producto del uso de mis activos fijos, es cuando yo procedo a la capitalización de los mismos. Y hay otras consideraciones importantes a hacer. Sin embargo, bueno, en ese momento es cuando se debe hacer el reconocimiento inicial de los activos fijos. Igual, si hay algo que les gustaría ¿cómo se llama?, que replanteemos o que abordemos o que profundicemos, mejor dicho, pues estamos a la orden. Lo que sí quería mostrar, ¿verdad?, es que yo tengo acá una nota, bueno, la nota, como lo dije en un inicio, hay información a revelar que la NIC 16, ¿verdad?, nos indica y nos dice que debemos presentar, ¿verdad? Entonces, yo debo presentar tanto un detalle de mis adiciones, de mis retiros. Ya vimos incluso qué es lo que nos dice la norma, en qué momento también vamos a dar de bajas, y los ajustes pues pueden surgir por diferentes razones. ¿Por qué se me hace importante poder enseñar la nota de activos fijos? Porque la nota de activos fijos tiene impacto, como lo dije, bueno, aquí vamos a dejar también en la descripción y tal vez acá un enlace para poder ver el video del estado de flujos de efectivo. Lo voy a marcar en rojo. En la depreciación, ¿verdad? La nota de activos fijos, yo lo tengo acá. Si se fijan, en la parte de la depreciación acumulada, mis adiciones del periodo es el gasto por depreciación del año. Entonces, este valor que yo tengo aquí es el que tiene que conciliarme con el que tengo acá de la depreciación. Asimismo, en las actividades de inversión, las adquisiciones y retiros de activos son las mismas, ¿verdad?, que yo tengo acá. Entonces, esto va digamos, si se fijan, aquí tengo 10 que fueron las capitalizaciones del periodo. Asimismo, yo tengo que constituir un auxiliar, ¿verdad?, en el que yo detallo este número 5 que tengo aquí dentro de la categoría de mobiliario de equipo, y estos otros 5 que tengo en equipo de informática. Yo debo poder ver en el año como adición del periodo, y debo poder ver según las fechas también, que en efecto son capitalizaciones del periodo. Entonces, estas dos líneas de acá, este 10 y este 0, es lo mismo que yo tengo aquí. Este 10 y este 0 en mis actividades de inversión, ¿verdad?, para el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Entonces, si yo digo negativo 10 más el ajuste por la depreciación, ese es mi movimiento neto, que igual yo lo puedo ver aquí, y es mi variación absoluta, ¿verdad? Entonces, igual acá pues yo hice alguna comprobación. 200 me da mi saldo al 31 de diciembre del 19. Vamos a ver por acá. 200 me da, ¿verdad?, como control, ¿verdad?, para que en efecto podamos ver que si nos concilia, y 195 el año anterior.
son los 95 que tengo acá. Entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad? Porque pues me tocó para bien o para mal en algunas ocasiones. Esta línea que tengo acá, como lo digo, las adiciones en la depreciación acumulada es el gasto por depreciación del periodo. Entonces este saldo que tengo acá es el mismo que yo debo colocar aquí en la línea de prestaciones en el estado de flujos de efectivo, y es el mismo que debe ir en la nota. Si constituimos una nota de gasto por depreciación, deben ser estos mismos 5, ¿sí? Entonces eso era lo que quería enseñar con el tema de activos fijos, con el tema de la NIC 16. Igual estamos a la orden, ¿verdad? Estos temas, como lo decimos siempre, tampoco son tan sencillos. Nosotros intentamos o buscamos de la mejor manera sintetizar y darles de una forma digerible, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que cuando ya se está en la práctica es cuando empiezan a salir las dudas. Igual estamos a la orden, ¿verdad? Cuando surjan esas dudas. Y es importante mencionar que la nota, según la norma, pues debe ir comparativo. Yo la dejé acá también, la del año anterior, ¿verdad? Y esta es una manera en cómo lo tenemos que ver. Igual, si hay algún ajuste, una reclasificación, lo deberíamos de colocar en estas líneas. Esta línea de acá sería para un ajuste de reclasificación en la depreciación acumulada. Y esto sería para algún ajuste o alguna reclasificación dentro de mi costo de activos. Bueno, espero que quede claro, ¿verdad? Sí tener en cuenta, ¿verdad? La norma, pues siempre es bueno darle una leída, ¿verdad? Cualquier consulta, pues por aquí estamos. Agradecemos de gran manera los minutos que nos regala, ya que como lo decimos siempre y en todas nuestras emisiones, y no nos vamos a cansar de decirlo jamás, el tiempo es el único recurso que no se recupera. El dinero y todo lo demás, hay mil y una forma de hacerlo. Estamos acá esperando que estos videos puedan ayudarle en sus empresas, en sus emprendimientos. Estamos a la orden también. En la descripción siempre dejamos nuestras cuentas de correo. Síganos en Facebook como Financast HN. Descargue la app. Lo hemos dicho, en el podcast hablamos un poco y damos un poco más de detalles, incluso en función de lo que es la app. Lo que queremos es que pueda tener ese nivel de compromiso y responsabilidad en cuanto al ahorro. Hay otras aplicaciones mejores en las tiendas de apps, no precisamente tiene que ser la nuestra. Sin embargo, si la nuestra le es útil, pues bienvenido sea. Escuchen nuestro podcast, que lo tenemos ya en 7 plataformas, está disponible en 7 plataformas. Denle like al video, suscríbanse al canal. Bueno, hasta la próxima.